Bueno, miramos aquí un momentico. Bueno, voy a compartir pantalla. Ya está grabando la sesión. Bueno, ¿están viendo pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, pues, ¿ya están viendo la guía de aprendizaje? Sí, señor. Ok, entonces vamos a abarcar esta evidencia de aprendizaje llamada diseño frontend. Básicamente vamos a realizar un diseño frontend de un logo, entendiendo frontend, que es el diseño de sitios web, ¿no es cierto? Para poder visualizar información. Entonces vamos a hacer un diseño trabajando con HTML, CSS y el framework de Bootstrap, el marco de trabajo de Bootstrap. Entonces, básicamente vamos a hacer un login. La idea es que pues ustedes también hagan el ejercicio, que entiendan que de cierta manera hay un CSS para dar estilo a la página, hay un HTML para darle estructura a la página como tal, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar el Visual Studio Code. Básicamente vamos a arrancar aquí creando la carpeta del proyecto. Yo aquí le voy a llamar aquí a la carpeta del proyecto. ¿Están viendo pantalla? Sí, señor. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. La carpeta del proyecto se llama login, entonces yo desde mi Visual Studio Code voy de cierta manera a abrir la carpeta que creé. Entonces le doy acá File. ¿Están viendo el Visual Studio Code? Sí, señor. Listo, por favor me avisan si de pronto se queda bloqueada la pantalla, ¿listo? Entonces, desde el Visual Studio Code, yo voy aquí a abrir la carpeta y la idea es abrir la carpeta del proyecto, ¿no es cierto? Donde pues yo tengo mi frontend del login. Entonces aquí en escritorio yo voy a ir aquí a buscar la carpeta del proyecto. En este caso pues yo la guardé de cierta manera en sesiones de clase, en la sesión de la clase del día de hoy. Está aquí login, ¿no es cierto? Entonces aquí yo entro a la carpeta de mi proyecto. Entonces vamos a ver cómo el Visual Studio Code ya me carga la carpeta del proyecto. Está acá, ¿sí? Básicamente también vamos a requerir para el diseño, vamos a requerir la siguiente estructura del proyecto. La podemos crear aquí desde el editor de texto o la podemos crear desde aquí, externo, ¿no es cierto? Entonces aquí de cierta manera yo entro a la carpeta de mi proyecto que se llama login, ¿no es cierto? Entonces yo aquí pues puedo crear una carpeta. Básicamente esa carpeta se va a llamar CSS. En esa carpeta pues yo voy a guardar los archivos CSS. Recuerden que los archivos CSS son los que le dan estilo a mi página, son los que le dan el maquillaje al sitio web para que se vea bonito, ¿no? Entonces yo ingreso aquí a la carpeta y voy a crear un archivo que se va a llamar un documento de texto. Le voy a poner acá que se llame index.css, ¿sí? Tan. Él me dice, ¿estás seguro que desea cambiarla así? Y entonces aquí está la carpeta con index.css, ¿sí? Entonces, ya tengo mi carpeta CSS. Voy a crear una carpeta que se va a llamar IMG. Entonces, en esa carpeta IMG yo voy a guardar dos imágenes que necesito para mi login.
Yo les voy a pasar esas imágenes a ustedes. En este caso, las imágenes son estas, las imágenes que necesitamos. Entonces, de cierta manera aquí en el login, en la carpeta de imagen, yo guardo mis imágenes, ¿no es cierto? Una es un background de fondo que va a tener mi diseño web y otra es el icono del usuario. Entonces, fíjense que he hecho hasta el momento. He creado la carpeta del proyecto que se llama login, ¿sí? Dentro de la carpeta de mi proyecto login, creé una carpeta CSS y dentro de esa carpeta vinculé el archivo llamado index.css. Luego, dentro de la carpeta IMG, vinculé las imágenes que yo voy a necesitar para mi diseño. ¿Listo? Entonces, voy a crear, de cierta manera, en la raíz de mi carpeta del proyecto, voy a crear un archivo que se va a llamar index.html, ¿sí? Ese index.html va a ser el modelo de documento de objetos y va a contener los elementos que estructuran mi sitio web, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Simplemente creamos la carpeta login, ¿no es cierto? Que es la carpeta de mi proyecto, es decir, en la carpeta login, esta es la carpeta de mi proyecto, la que va a contener todos los componentes de mi proyecto. Creo una carpeta CSS en el cual pues va a contener el archivo index.css, el cual va a manejar todos los estilos del frontend del sitio web, ¿sí? Voy a crear una carpeta IMG en el cual pues contiene las imágenes que yo voy a necesitar para establecer mi frontend y creo un archivo index.html, el cual es el archivo que va a contener los elementos que estructuran mi sitio web, como cuáles elementos, como un encabezado, un cuerpo de página, un pie de página, entre otros elementos más. Entonces, si nosotros vemos aquí en el Visual Studio Code, fíjense que acá se me ve pues ya creado pues el index.css y las imágenes, y acá está el index.html, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho? No, señor, todo claro. Listo. Entonces, recuerden que eso es un ejemplo de un frontend. Estamos haciendo el frontend para hacer un logueo, ¿no es cierto? Entonces, la evidencia de aprendizaje me dice que debemos diseñar el frontend, ¿no es cierto? Entonces, vamos a diseñar el frontend de logueo de nuestra aplicación, ¿listo? Entonces, ustedes van a diseñar, pues, en base a este ejercicio, el frontend de su aplicación, ¿sí? Cosa que de cierta manera aprendamos a manejar el framework de Bootstrap para realizar el frontend de un login, ¿sí? De una página de acceso, ¿listo? Ahora, hay algo que se llama Bootstrap, ¿no es cierto? Entonces, en Bootstrap, pues básicamente, aquí en index.html, pues vamos a establecer, aquí yo voy a correr esto, voy a agrandar esto un poco. Voy de cierta manera a... Venga, esto no se agranda, no. Bueno. Voy aquí a hacer el, el tag de HTML que es doctype. Doctype HTML tab. No. Permítame un momentico. Doctype. Correcto. Entonces fíjense que el Visual Studio Code, yo escribo doc y él me vincula como la estructura de la página, ¿no es cierto? Resulta que como vamos a utilizar Bootstrap, Bootstrap es un framework, es un marco de trabajo que me permite hacer diseños de frontend de manera que sean responsive, es decir, que sean adaptables a cualquier dimensión de dispositivo. Es decir, que si yo voy a crear un frontend, un diseño de un sitio web, trabajando con Bootstrap me va a permitir que sea adaptable a cualquier dimensión de dispositivo. Es decir, el diseño que yo haga del sitio web
tiene que verse bien si yo lo estoy viendo desde un celular, tiene que verse bien si yo lo estoy viendo desde un computador de escritorio, tiene que verse bien si lo estoy viendo desde una tablet, tiene que verse bien si yo lo estoy viendo desde un mini portátil, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite Bootstrap, ¿no es cierto? Bootstrap tiene de cierta manera su página oficial. Fíjense que acá voy a ingresar a Bootstrap. ¿Están viendo la página de Bootstrap? Sí, señor. Señor. Listo, entonces resulta que Bootstrap pues aquí maneja sus versiones, ¿no es cierto? Si nosotros le hacemos clic en la versión de allí, Bootstrap tiene de cierta manera unos CDN para trabajar, unos enlaces, ¿no es cierto? En donde si yo incorporo esos CDN, que son estos enlaces en mi aplicación, yo voy a poder que mi aplicación, al momento de que esté desarrollando mi aplicación, yo voy a poder trabajar con elementos de Bootstrap, ¿no es cierto? Bootstrap tiene muchos elementos, ¿no es cierto? Como botones, hartos diseños. Miremos aquí. Fíjense que Bootstrap maneja, miremos acá un momentico, formularios. Si miramos aquí los formularios que maneja Bootstrap, fíjense que Bootstrap maneja estos formularios y aquí está el código, ¿no es cierto? El código HTML. Fíjense que maneja estos campos de texto, estos selectores para yo poder vincularlos a mi sitio web. Por ejemplo, maneja estos inputs, estos campos de texto, ¿no es cierto? Para yo poder implementarlos. Entonces, pues yo aquí, desde mi proyecto, yo voy a vincular en el head, voy a vincular de cierta manera los CDN de Bootstrap. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a borrar esto, porque yo ya aquí tengo lo que yo voy a necesitar de Bootstrap. Entonces, yo les voy a pasar esto para que ustedes lo peguen, este código, lo peguen, yo se los paso y lo peguen acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en el head, fíjense que acá tengo la etiqueta de apertura del head y acá finaliza la etiqueta de apertura del head, ¿sí? Porque eso es HTML, ¿sí? Son etiquetas de HTML. Siempre que yo abra una carpeta, pues debe cerrarse. Por ejemplo, aquí para el título, yo acá eh, eh, inicio la etiqueta del título y aquí la cierro. ¿Cómo se identifica? Porque la etiqueta de cierre tiene un slash, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en HTML, aquí esa es mi etiqueta de inicio de HTML y aquí la estoy cerrando, ¿sí? Por ejemplo, para el head, aquí yo inicio mi head y aquí le cierro mi etiqueta al head. Por ejemplo, para el body, que es el cuerpo, para el body, fíjense que de cierta manera el body aquí inicia y aquí cierra, ¿no es cierto? Entonces, una vez vinculado aquí, de cierta manera, eh, lo que tiene que ver con Bootstrap, ¿no es cierto? Entonces, pues yo ya puedo en mi aplicación trabajar con Bootstrap cuando yo esté haciendo el diseño, ¿no es cierto? Entonces, este es un jQuery. Fíjense que si yo ingreso aquí, copio esa dirección URL, porque eso es una dirección URL, y yo aquí de cierta manera la pego en el navegador, fíjense que eh, estos son librerías de jQuery, ¿no es cierto? Todo este código son librerías de jQuery. Entonces, yo lo que estoy haciendo es incorporando en mi proyecto todas estas librerías de jQuery, ¿no es cierto? Así sucesivamente con cada una de ellas. Por ejemplo, esto es de Bootstrap. Si yo copio esto, fíjense, ahí estoy, digamos, vinculando en mi proyecto un elemento de CSS que tiene Bootstrap para yo poder trabajar con él. Si yo aquí borro esto y pego esto, fíjense que acá yo estoy trabajando con una librería de CSS de Bootstrap, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta que toda esa librería yo les estoy vinculando aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí desde mi proyecto, cuando él se ejecute, él empieza a cargar estas librerías. Entonces él lo que está haciendo es accediendo a los servidores de Bootstrap para
trabajar mi diseño con Bootstrap, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. Listo. Entonces resulta que, de cierta manera, yo aquí tengo un archivo CSS index, ¿no es cierto? Aquí yo voy a darle la ruta. Creo que eso es de, démosle acá, static. Pongámosela así. A ver si la coge así. Entonces, aquí en mi archivo CSS yo puedo definir de cierta manera código CSS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí pudiese de cierta manera, venga, pongámosle aquí. Sería acá body. Pongámosle aquí un background color aqua, ¿sí? Entonces acá yo le estoy diciendo que yo quiero que mi sitio web tenga un background color, ¿no es cierto? Entonces, miremos acá un momentico, hagámosle clic derecho, le ponemos run code. No, esto es abrir el navegador. Y fíjense que acá mi pantalla salió en el color que yo le indiqué, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Resulta que como ustedes saben que en el CSS yo le pongo el estilo al sitio web, en este caso le dije que al background de la página, que es el fondo, quiero un color aqua. Entonces, fíjense que acá en el index.html yo relacioné mi hoja de estilo en el documento HTML. ¿Con qué fin yo hago esto? Con el fin de que yo pueda coger los estilos de CSS y aplicarlos en mi documento HTML, ¿no es cierto? Entonces, así es que se relaciona pues la hoja de estilo como tal, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguna duda como hasta el momento? Constructor. Claro. Todo. Listo. Entonces, vamos a hacer el cuerpo de página. Entonces aquí, dentro de las etiquetas del body, yo voy a establecer un contenedor, un div, ¿no es cierto? Un div es un contenedor. Básicamente aquí al div yo le voy a poner una clase. Esa clase me va a permitir yo asignarle a ese contenedor un estilo, ¿no es cierto? Voy a llamar a esa clase modal dialog text raya center, ¿no es cierto? Entonces tengo un contenedor, ¿no es cierto? Este contenedor va a contener todos los elementos de mi sitio web, ¿no es cierto? A ese contenedor, como Bootstrap trabaja con columnas, ¿no es cierto? Entonces yo voy a establecer otro contenedor. Ese contenedor yo lo voy a nombrar class y se va a llamar call sm raya 8, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que esa columna que yo voy a manejar maneja un tamaño small, porque pues el Bootstrap tiene una teoría de rejilla que maneja medidas y ahorita vamos a verla. Entonces esto va a ser aquí igual a main section, ¿sí? Main section, ¿no es cierto? Entonces si yo miro aquí en Bootstrap, rejilla en Bootstrap, pongamos aquí un momentico, rejilla en Bootstrap. Sistema de rejilla en Bootstrap. Ya miramos aquí. Smash, que acá Bootstrap maneja unos tamaños. Es esta la rejilla de Bootstrap, ¿no es cierto? Entonces, él dice que
Para las pantallas de tamaño extra pequeño se maneja una columna más o menos pequeño. Para tamaño pequeño se maneja el call smush. Para tamaño medio se maneja el call MD. Para tamaño grande se llama el call LG. Y para tamaño extra grande se llama el call XL, ¿no es cierto? Entonces eso hagan de cuenta que son como tallas de camisa. Si una persona es delgada, otra persona es acuerpada, otra es muy acuerpada, pues cada camisa va a manejar su talla, ¿no es cierto? Entonces aquí, de cierta manera, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a poner un div. Voy a poner otro div y aquí voy a poner, lo voy a llamar un clase y esa clase se va a llamar modal menos content. Listo. Entonces ahora pues voy en ese contenedor de modal content. Voy a hacer otro div. Y en ese div, de cierta manera, yo voy a implementar otra clase que se va a llamar call menos 12 user img, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Aquí voy a vincular la imagen, ¿no es cierto? Entonces, la etiqueta para vincular la imagen se llama imgcrs y eso va a ser igual a, aquí yo le doy la ruta, voy a ponerle img user, fíjense que acá me sale la imagen, imguser.png, ¿no es cierto? Y aquí pues voy a poner de cierta manera th, dos puntos, src, y eso va a ser igual a lo siguiente. Arroba slash img slash user.png. Listo. Entonces ahí estoy vinculando la imagen, ¿no es cierto? Si yo de cierta manera guardo con control S los cambios y refresco mi página, refresco la página, esta página, fíjense que acá me aparece la imagen. Si ve como yo en mi documento HTML con la etiqueta IMG vinculé en mi sitio web la imagen, ¿sí? Entonces, esta es la etiqueta para vincular la imagen, ¿no es cierto? Ahora, alguna duda, inquietud de cómo se vinculó la imagen, simplemente se utiliza la etiqueta IMG y se le da la ruta. ¿Dónde está la imagen? Pues está en la carpeta IMG. ¿Y cómo se llama la imagen? Pues que voy a usar, pues se llama user.png. Entonces se dice IMG slash user.png, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Instructor, asimismo se vincula la de background. Básicamente el background, como fue un estilo que le dimos al sitio web en donde yo le dije que yo quería que el fondo de mi sitio web fuera de color aqua. Entonces, pues yo aquí especifiqué el estilo, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera dije acá en HTML, tuve que relacionar la hoja de estilo, que es esta, con el fin de que mi documento HTML me tome los estilos. Si yo no relaciono la hoja de estilo en mi documento HTML, en mi documento HTML nunca me va a adoptar los estilos. ¿Listo? Bueno, Ok, sí, entonces, señor. ujú. Entonces, vamos de cierta manera aquí. Eh, tengo la imagen.
Bueno, entonces de cierta manera, aquí yo voy a hacer, entonces yo voy a hacer aquí un for. Va a establecer un formulario, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ese formulario va a ser un formulario en donde yo le voy a decir aquí lo siguiente. Va a tener una clase. Va a tener una clase que se va a llamar call12, ¿no es cierto? Va a tener acá un th dos puntos action, en donde básicamente como va a ser un formulario de logueo, yo le voy a decir cuál va a ser la acción de ese formulario, si va a ser la acción de enviar unos datos, ¿no es cierto? Para que me deje acceder. Entonces aquí yo le voy a poner arroba, arroba slash login. Y le voy a poner aquí un método igual a get. Listo, entonces básicamente como yo voy a establecer un formulario, porque mi formulario de logueo va a tener el campo de usuario y el campo de contraseña, entonces yo tengo que utilizar la etiqueta font. Le digo que con col12 le digo que ese formulario me va a ocupar pues un tamaño grande, ¿no es cierto? Entonces básicamente al formulario con el método get, ese es el método con que yo voy a enviar los datos por URL del formulario, ¿no es cierto? Por ser get, entonces los datos se van a visualizar por la URL del navegador, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a hacer aquí un div class. Aquí de cierta manera voy a llamar a este class, este va a ser igual a form group. Esta es una clase de Bootstrap, ¿sí? Form group. Y le pongo un ID que va a ser user group. Entonces, establezco un contenedor y dentro de ese contenedor yo voy a establecer un campo de texto. ¿Cómo se establecen los campos de texto? Con el input. Le pongo que va a ser un tipo type text. Le pongo de cierta manera una clase. Esa clase va a ser igual a for control. Va a ser igual a for control, ¿no es cierto? Y le voy a poner un placeholder. El placeholder es lo que me indica en el campo de texto que debo ingresar. Entonces, ese placeholder va a decir nombre de usuario. Nombre de usuario, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a guardar con control S y voy a mirar cómo se está visualizando mi página. Fíjense en mi página cómo se está visualizando. Fíjense que acá en el formulario se estableció mi primer campo de texto y este es el placeholder. El placeholder me permite esto, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Ahora, a ese campo de texto, yo le voy a poner también un name, un nombre, y ese nombre va a ser el de username, porque ahí va a ir el nombre de usuario, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí en el formulario yo ya vinculé el primer campo de texto que es para el usuario. Ahora me falta crear el segundo campo de texto para la contraseña. Entonces, básicamente, como yo ya tengo este código, pues yo lo que voy a hacer es copiar ese contenedor y voy a pegar este contenedor de acá. Y básicamente a ese segundo contenedor, yo le voy a poner como ID que va a tener la contraseña. Entonces se va a llamar contraseña, ¿sí? Le pongo contraseña sin la ñ porque
los elementos en HTML se deben nombrar con caracteres normales y no con caracteres especiales, como la ñ, ¿no? Entonces le pongo a ese contenedor que se llama, que va a tener un ID de contraseña group, y voy a poner que es el input, el campo de texto de la contraseña va a ser tipo password, es decir, va a ser de tipo contraseña, ¿sí? Tipo password, ¿no? El class for control, que es una clase de Bootstrap, y el placeholder. Entonces aquí va a ser contraseña. Contraseña. Contraseña, ¿no es cierto? Y aquí el name pues va a ser password. Contraseña en inglés, ¿no? Va a ser password, ¿sí? Entonces si yo guardo, se me debe ver cuando yo actualice acá en el navegador el otro cambio de la contraseña. Si ve que ahí se ve contraseña. Esto sale de cierta manera es porque de pronto yo acá no he vinculado una etiqueta que es el meta charset, que es para que me acepte caracteres especiales. Si yo le escribo acá meta charset, pongámoslo aquí charset, saca meta charset va a ser igual a, creo que es a UTF-8. Ahora sí, 8. Vamos aquí guardar y volvamos acá. Entonces fíjense que me aceptó pues la contraseña, ¿sí? Entonces fíjense yo cómo voy construyendo mi sitio web, ¿no es cierto? Fíjense que es clave en un sitio web, pues aquí, fíjense que aquí yo estoy haciendo mi formulario, ¿sí? En ese formulario hasta el momento he agregado 2 campos de texto, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? No, instructor. Listo. Listo, entonces después del campo de texto voy a poner los botones. Entonces va a haber un botón con la etiqueta button, se crean los botones. En la etiqueta button le voy a poner que va a ser un type, un botón de tipo submit, es decir, un botón de tipo envío de datos, ¿no es cierto? Y voy a ponerle aquí un class, y eso va a ser igual a btn primary, listo. Y de cierta manera, aquí yo voy a poner en este botón, voy a poner un i. Entonces esa etiqueta del i en su etiqueta de apertura va a tener un class, y esa class va a ser igual a fast sync in alt. Entonces esas son clases de Bootstrap, ¿no es cierto? Entonces, y aquí cierra. Entonces, de cierta manera, aquí al botón yo le voy a dar un nombre de, pongámoslo acá, de ingresar. Ingresar. Eso es lo que me va a salir el nombre del botón, y aquí pues yo de cierta manera cierro mi etiqueta boot. Fíjense que acá la estoy cerrando, boot, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí pues ya vamos a correr esto. Listo. Entonces, si yo guardo, miremos cómo se visualiza el botón. Entonces, fíjense que si yo acá actualizo, fíjense que se me visualizó el botón ingresar. Y fíjense que el botón ya me salió con un estilo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con las clases de Bootstrap. Yo al momento de darle esta clase de Bootstrap, yo le dije que por favor, primero al botón, yo le voy a aplicar la clase de Bootstrap que es btn primary, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le quito hasta la clase btn primary? Le voy a quitar la clase de Bootstrap, a ver cómo se ve el botón. Voy aquí a guardar y miremos qué cambio tiene el botón. Acá actualizo.
Y fíjense que se le quitó el estilo, ¿no es cierto? Se le quitó el estilo de Bootstrap. Entonces, eso es la ventaja de trabajar con Bootstrap, ¿no es cierto? Que yo llamo nada más las clases de estilo de Bootstrap y él le aplica el estilo, en este caso, BTN primaria el botón, ¿no es cierto? Y esto es para el icono. Fíjense que esto es el icono del botón. Si ven que acá sale, acá voy a actualizar. Si ven que acá sale como una flechita, ese es el icono del botón. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, señor, el blanco. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito el icono de Bootstrap? Se lo quito acá, le quito la clase de Bootstrap y guardo. Fíjense que ya no se va a ver el icono del botón. Si yo lo doy acá, ¿están viendo el navegador? En este momento se está viendo el VS Code. Ok, Ahora sí pero no el sé. navegador. Ah, ok, listo, listo. Entonces, si yo actualizo, fíjense que se quitó el icono del botón. ¿Sí ven que el botón está sin el icono? ¿Sí observan? ¿Sí se dan cuenta? ¿Me confirman? Sí, señor. Cuando usted lo quita, desaparece y queda un cuadro blanco con negro y luego aparece azul cuando le agrega el estilo. Correcto, sí. Entonces acá yo le voy a agregar pues el icono, ¿sí? Y eso lo puedo hacer es gracias a estilo. Bueno, eso me dice Subhas. Dice acá, pabellón técnicas que yo fallado index.hnl y no le cerramos acá. Acá guardar. Bueno, entonces es que la ruta es como que bastante grande para esto. Entonces miremos acá, nuevamente, listo. Listo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Básicamente, cuando ya finalizo mi formulario, aquí se está finalizando la etiqueta de mi formulario, básicamente yo voy aquí a establecer otro contenedor, un div, y ese contenedor va a ser, le va a asignar una clase, y a esa clase yo le voy a poner call 12 forgot. Entonces eso le estoy poniendo que la columna de la opción de recordar contraseña pues sea de tamaño 12 en Bootstrap. Entonces aquí lo que hago es establecer un enlace. ¿Cómo establezco un enlace en HTML con la etiqueta A? ¿No es cierto? Entonces yo voy a decir que pues esto no me va a referenciar a nada, pero ese enlace se va a llamar recordar contraseña, ¿sí? Por si al usuario se le olvida la contraseña. Entonces ahí tiene, recordar contraseña, ¿no es cierto? Ya que cierra mi etiqueta del enlace. Listo, entonces vamos aquí a guardar. Aquí guardamos y vamos a mirar acá el enlace. El enlace no ha salido. Tal vez por lo que no ha guardado y se falle. Cerremos esto. Démosle aquí file. Démosle acá guardar. Retrieve discard. Démosle acá. Control S. Démosle guardar como index.html. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la ruta del proyecto, pongámosla aquí en index.html. ¿Qué es lo que pasa? Seguro la ruta está muy larga, entonces él no alcanza a tomar la ruta muy larga. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger mi proyecto, la carpeta de mi proyecto. Es que claro, fíjense toda esa ruta larga, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, básicamente voy a coger la ruta de mi proyecto. Voy a hacerle acá img. Aquí voy a copiar mi proyecto. Voy a hacer una copia y más bien lo voy a pegar en el escritorio, en una dirección más sencilla. Pongámosle de pronto aquí. Vamos aquí a pegar. Entonces aquí está login, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy aquí a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy aquí a abrir
la carpeta que pegué en el escritorio que se llama login. Acá. Y la abro. Listo. Entonces, bueno, este index creo que me tomó los cambios hasta el botón. Voy a eliminar este de aquí. Este index de aquí porque no me tomó el enlace. Y voy acá a renombrar este como index. Como index. Rename. Index. Listo. Entonces aquí voy a abrir esto con mi navegador. Voy aquí a cerrar este. Y voy aquí a abrir este con la opción de Reveal in File Explorer. Y aquí lo abro. Acá. Listo. Entonces estoy acá. Listo. Entonces tengo ya mi botón en el index. Y tengo de cierta manera. Voy a guardar de cierta manera aquí. Pensé que me lo había tomado después del formulario. Aquí nuevamente lo voy a hacer. Aquí voy de cierta manera a establecer lo que es un contenedor. En ese contenedor le voy a definir una clase de Bootstrap. La voy a llamar la clase call12 forgot. Y voy de cierta manera a establecer la etiqueta del enlace del href. Esto pues va a tener acá un comentario. Eso se llama recordar contraseña. Recordar contraseña. Listo, entonces aquí guardo con control S y vamos a mirar el vínculo. Si yo acá actualizo, fíjense que acá me salió el vínculo, recordar contraseña, ¿sí? Si ven el enlace que vinculamos en el sitio web. Compañeros, ¿me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Sara, ¿me escucha? Compañeros, Sara, John Gómez, ¿están? Sara y John. Sara, ¿me escucha? Bueno, compañeros, ¿me escuchan? Compañeros, Sara y John, ¿me escuchan? Sara. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿están viendo el documento HTML? Sí, señor. Yo escucho el sector. Listo. ¿Sí me escucha bien? John, ¿sí me escucha bien? Bueno, entonces, aquí, básicamente, yo voy a establecer el div. John, ¿me escucha? John. Se le escucha entrecortado, John. Es que John, Luis Gabriel. Sara, Sara, ¿me escuchas? Sara, Sara se fue. John, yo le escucho, pero le escucho entrecortado. John se le escucha entrecortado. Venga, miramos acá. Luis Gabriel. Es que es bueno que todos estén. Listo. Pues vamos a, entonces sigo. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud?
compañeros. Bueno, entonces de cierta manera aquí en el div, en el, di- en el div voy a hacer aquí un contenedor que va a contener aquí un th, dos puntos, if, y básicamente esto va a ser igual a, voy a pasarle aquí un parámetro. Muy bien, escuchado. ¿Aló, me escuchan, compañeros? ¿Ya me escucha? Bueno, entonces aquí, de cierta manera, estoy haciendo un parámetro, punto logout. Listo, John, ok. Gracias, John, por confirmarme. John está viendo el HTML, si quiere me puede responder por el WhatsApp, como para confirmar que estén viendo las pantallas, ¿sí? Entonces, param.logout. Aquí yo voy a establecer de cierta manera una clase que va a ser igual a alert Sussex. ¿No es cierto? Y acá voy a poner aquí un rol, va a ser igual a alert. Listo. Entonces, ese alert lo que va a decir acá es you have, en inglés, usted tiene que ser logueado, logged out, ¿sí? Punto. Entonces, ese mensaje que traduce, básicamente, la idea es, están viendo aquí el navegador, el traductor de Google. Ha sido desconectado. Este es un mensaje cuando ha sido desconectado, ¿no es cierto? Entonces, luego de esto, pues aquí ya vienen cerrando los div. Aquí ya vienen cerrando los div y acá finaliza el body y el HTML. Entonces ahorita vamos a mirar cómo se está viendo el sitio web. Si acá actualizamos, fíjense que acá me sale el mensaje que yo hice, ¿no es cierto? Ese mensaje se refiere a cuando usted ha sido desconectado, que fue lo que traducimos acá, ha sido desconectado. ¿Listo? Entonces, listo, John. Ok. Entonces, John está viendo bien el HTML. Me confirma por el WhatsApp la pantalla del documento HTML. Bueno, entonces ahorita vamos a darle estilo a la página. Aquí yo ya tengo estructurado mi HTML. Ahorita voy a ir al CSS y vamos a darle estilo a mi página. Entonces yo voy a quitar ese color del background y le voy a poner que el background, estos dos puntos, va a ser aquí igual a URL, ¿no es cierto? Va a ser acá igual a punto, slash img, slash background, ¿no es cierto? Ahí estoy vinculando la imagen de background, ¿no es cierto? Y aquí yo le voy a poner de cierta manera no repeat center, ¿no es cierto? Center fixed, punto y coma, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí yo hago lo siguiente, acá yo hago aquí background CICE y le voy a dar un cover, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a guardar, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar de cierta manera qué cambios hice. Si yo acá miro, fíjense que le puse la imagen de fondo a mi sitio web. Le puse que la imagen fuera el background, ¿no es cierto? Fíjense que ahí se ve la imagen que es el background, ¿no es cierto? Gracias al CSS. Ahorita, si vemos aquí en mi HTML, hay algo que se debe llamar punto acá, main section. Entonces a este contenedor, que es el que me está guardando todo el formulario, a punto main section, yo le voy a añadir un estilo. Entonces yo le voy a decir acá, punto main section, es punto porque estoy llamando fíjense que main es básicamente una clase, ¿no es cierto? Es un elemento de una clase. Entonces, las clases, para yo aplicarle estilo a una clase definida en HTML, yo le trabajo con el punto, ¿no es cierto? Entonces, punto main section y le pongo las propiedades de CSS, que tenga una margen, los puntos de 0. Acá miramos el comentario en WhatsApp. Ah, bueno. Acá. Listo. Entonces, aquí yo digo margin 0. Aquí va a ser auto, ¿no es cierto? Punto y coma. Aquí yo voy a poner un margen superior. Margen top es el margen superior, que va a ser de un 25%. Aquí estoy dándole las márgenes a mi sitio web. Y voy a ponerle un padding. Un padding que es el espacio que haya entre los elementos de mi página de 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí guardo mi estilo y voy aquí a la página. Voy aquí a la página. Fíjense que se centró, ¿no es cierto? Fíjense que mi formulario se centró, ¿no es cierto? Ya poco a poco está cogiendo cara nuestro frontend del login. Ahora, aquí va a ser modal guión content, ¿no es cierto? ¿Qué quiero hacer acá? Pues básicamente le voy a dar un estilo a este CSS. Fíjense que acá hay un elemento que se llama modal content, es este, ¿sí? Modal content, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, permítanme acá. Acá es este. Entonces aquí yo le voy a dar estilo a este contenedor de acá, al modal content, ¿no es cierto? Entonces yo digo acá, punto modal content. Entonces básicamente lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Aquí en modal content es hacer aquí un div. No, acá no. Aquí en el modal content lo que yo voy a hacer es hacer un background color de este color en hexadecimal. Se lo voy a poner aquí como numeral 3B4, 3B4, 652. Eso es un color numeral 3B4, 652. Es como un color oscurito. Le voy a aplicar una opacidad, un nivel de opacity de 0.85, ¿no es cierto? Le va a establecer aquí un padding, la propiedad del padding, que es el espacio entre elementos, de 0 y 20 píxeles. Y le voy a poner aquí un box shadow, un efecto caja de sombra de 0 píxeles. Acá luego 0 píxeles y acá 3 píxeles. Y aquí voy a hacerle acá un numeral 84, 84, 84. Listo.
Listo, entonces vamos aquí a guardar y vamos a mirar qué cambió en nuestro sitio web. Fíjense que ya el formulario del contenedor que están cerrando mi formulario tomó un nivel de opacidad, ¿no es cierto? Entonces ya poco a poco estamos llegando al estilo que queremos. Entonces luego a la imagen, punto user, raya img, ¿no es cierto? Acá vamos a cancelar la instalación. Fíjense que punto user raya img es un elemento que yo tengo aquí en mi HTML, que es este, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle un estilo a la imagen del usuario. Entonces yo quiero que la imagen de mi usuario básicamente tenga un margin top, un margen superior de menos 50 píxeles, ¿no es cierto? Y también quiero que tenga un margen inferior de 35 píxeles, ¿no es cierto? Aquí vamos a guardar y vamos a mirar el estilo que le aplicamos a la imagen del usuario. Si acá voy acá y actualizo, fíjense que se ve ya un poco mejor, ¿no es cierto? Mejor ubicada la imagen. Ahora, yo voy aquí, voy a hacer punto user raya img raya img. Voy a tener acá un ancho de 100 píxeles. Voy a afinarle un alto de 100 píxeles. Y voy a establecerle un efecto de caja sombra de, póngale acá 0 píxeles, 0 píxeles, 3 píxeles. Esto es arriba y esto es arriba, esto es abajo, derecha y izquierda. Y aquí vamos a establecerle un color de numeral, un color de, puede ser este. Listo. Y vamos a ponerle un efecto de border radius. El border radius será de 50%. Listo. Entonces aquí guardamos y vamos a mirar el efecto de la imagen. Actualizamos y fíjense el efecto de la imagen, ¿no es cierto? Ahora, vamos al formulario, punto form, raya group, input. A los inputs del formulario vamos a agregarle unos estilos. ¿A qué le estamos agregando estilos? Pues a las etiquetas que tienen ese nombre del form group. Es decir, a estas, ¿sí? A estos contenedores que me están guardando los campos de texto. Entonces aquí vamos a decirle que al font grow yo quiero ponerle un alto de 42 píxeles. Quiero ponerle un tamaño de fuente, un font size, que es un tipo de letra. Un tamaño de fuente de tamaño de letra de 18 píxeles. Pongámosle acá 18. Y vamos a ponerle aquí un border de 0, punto y coma. Aquí vamos a ponerle un pine left de 54 píxeles. Y aquí vamos a ponerle un border radius de 5 píxeles. ¿Listo? Entonces vamos aquí a guardar y vamos a mirar los campos de texto de mi formulario. Actualizamos y fíjense cómo quedaron de bonitos los campos de texto de mi formulario. Ahorita vamos a aplicarle un efecto. Vamos a ponerle aquí un punto for grow, dos puntos, before, de lo siguiente. Entonces, un font family, una fuente, un tipo de letra que va a ser de font, awesome. Vamos a establecer acá esta línea.
5 pri. Entonces establecemos el tipo de tamaño. Vamos a ponerle una posición absoluta. Vamos a ponerle aquí un left, un margen a la izquierda de 28 píxeles. Una ubicación absoluta de 800 píxeles. Acá vamos a ponerle acá un font size de 22 píxeles. Y vamos a ponerle aquí un padding top de 4 píxeles. ¿Listo? Entonces, si aquí guardamos, miremos acá, actualicemos la página y ahí pues estamos viendo. Entonces, ahora, después de que aplique este, voy a hacer aquí un punto foreground, numeral, user, raya group, dos puntos before. Entonces vamos a decirle aquí content, dos puntos, slash F007. Listo. Y ahora, aquí voy a aplicar un punto for raya group, numeral para la contraseña. Aplicar ya le apliqué el efecto al usuario, ahorita el efecto a la contraseña. Va a ser contraseña, raya group, dos puntos, before, slash, va a ser un content de lo siguiente, F023. Listo. Entonces, que yo voy a guardar. Miremos acá, actualicemos. Fíjense los estilos que tomaron. Le apliqué los iconos de cierta manera a los campos, ¿no es cierto? Ahora, básicamente voy a poner aquí un estilo al elemento del botón. Al botón lo voy a hacer aquí width de 60%. Y voy a poner aquí un margin de 5 píxeles, 0 y 25 píxeles. Listo. Entonces aquí vamos a guardar. Miremos acá el botón. Actualicemos y ya el botón tomó esas dimensiones que le dije. Y aquí voy a hacer aquí un punto forgot. Punto forgot a. Enlace, eso es para aplicarle un color al enlace. Un color white. Pongámosle un color white, ¿no es cierto? Y guardamos. Entonces, fíjense que aquí el enlace quedó color blanco, ¿no es cierto? Entonces, esta es de cierta manera el ejercicio que tienen que hacer. Yo les voy a enviar la grabación. ¿Me escucha? Sara, Luis, les voy a enviar la grabación para que ustedes hagan de cierta manera el frontend del login de acceso de la aplicación, que me demuestren que saben manejar Bootstrap, pueden de cierta manera manejar diferentes iconos, pueden personalizar los campos de texto a su gusto, pueden ponerle una imagen distinta, ¿sí? Pero lo que quiero es que me hagan un frontend de los proyectos formativos suyos, es decir, en este caso, pues, un frontend, un diseño del logueo de la aplicación. ¿No es cierto? Que me demuestren que saben implementar CSS, HTML, Bootstrap, entre otros, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a enviar la grabación para que ustedes hagan el ejercicio y personalicen su diseño login, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna inquietud?
Listo, entonces, no siendo más, pues voy a detener la grabación. En un momento se las enviaré. Hasta luego.